Gloria al Señor. Amén. 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 Estamos temprano hoy, ¿eh? Gloria al Señor. That's good. Eso es bueno, eso es bueno. Hay indicativo de que Dios tenga. Hay indicativo de que Dios tenga el asunto. Gloria al Señor. Somos los estudiantes puntuales. Amén, amén. Ya los otros estarán llegando. Gloria al Señor. Vamos a empezar con una oración. Amén. Gloria al Señor. Yo dije, déjame dar un tiempecito porque yo siempre llego primero y le espero por 10 minutos. Ahora. Pero qué va, ok. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te adoramos, te bendecimos, Señor, te glorificamos. Te damos, Señor, las gracias por darnos la oportunidad de estar reunidos en tu nombre, para adorarte, para glorificarte, para darte, Señor, las gracias. Tuya, Señor, es la gloria, la honra, el poder. Tuyo, Señor, es todo. Aleluya. Y te damos las gracias por este privilegio que tenemos nosotros de poder compartir tu palabra. Dar entendimiento, sabiduría. Ayúdanos, Señor, que nosotros podamos entender, Señor, el misterio que tú traes, Señor, en la Sagrada Escritura. Revélanos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y te damos a ti la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Hemos estado hablando sobre el tabernáculo. El tabernáculo, hay muchas cosas que nosotros podemos aprender en el tabernáculo. Y esto es una clase de estudio que no podemos llevarlo como apresuradamente, sino detenidamente ir aprendiendo lo que el Señor nos quiera revelar. Porque si lo hacemos rápido, entonces usted se va a perder posiblemente un rema o algo que Dios nos quiera dar a cada uno de nosotros. Amén. Porque la palabra de Dios se va revelando, uno va estudiando y con esmero, y uno aprende cosas que uno pensaba que las sabía, pero que posiblemente se le haya olvidado. Entonces ya nosotros hemos hablado bastante, hemos hablado bastante sobre el arca del pacto. ¿Okay? Y para iniciar, ¿se acuerdan cuáles son los tres elementos que habían dentro del arca del pacto? El maná, los 10 mandamientos y la vara de Aarón. Okay. El maná, los 10 mandamientos y la vara de Aarón. Y ya luego, cuando entremos nosotros en el lugar santo, vamos a hablar sobre el maná, porque el maná también se encuentra en los panes de la preposición, no se encuentra ahí también. Y está el candelero de oro que está en el lugar santo, y está el altar del incienso. Entonces, se encuentra el altar del incienso, se encuentra la mesa de los panes de la proposición, ¿ok? Y se encuentra el candelero. Estos tres se encuentran ahí, ¿no? Entonces estos tres están divididos por el velo. El velo separa el lugar santísimo del lugar santo. Entonces ya nosotros hablamos del arca del pacto, que era hecha de qué clase de madera fue hecha. Acacia. Hay 4 columnas donde se montan las cortinas, el velo, para separar el lugar santo. Y toda madera en el lugar santísimo, todo ahí está cubierto de oro. ¿Ok? El candelero fue hecho de oro puro, labrado a ladrillo, punta al Bezaleel, a quien Dios le dio el conocimiento para labrar. Se le dio ese don. Y hubieron las personas que estaban trabajando aún en la madera, los carpinteros. Ahí no hubo una persona que pueda decir, yo traigo de mi propio conocimiento para hacer estas cosas, sino es Dios en el asunto, dándole la instrucción cómo Él quería que se hiciesen. Desde la cortina. Y a veces nosotros, las mujeres trabajaron en esto, no nos podemos olvidar. Las mujeres estaban en la cortina, estaban cosiendo los querubines y todas estas cosas. O sea que todo el mundo, ahí no podemos hablar de que un sexo hizo todas las cosas y el otro sexo no hizo nada, sino que estamos hablando de un pueblo que estaba unido para el mismo propósito. Por eso caminaremos en calles de oro. Amén, amén, eso es parte. Pero Dios, lo importante del tabernáculo es que nosotros vemos la condescencia de Dios. Dios se humilla hasta lo sumo. Vamos a ser sinceros. Dios se humilla hasta lo sumo para mostrarnos a nosotros cosas que han estado escondidas desde antes, escondidas, por así decirlo, desde antes de la fundación del mundo. Dios nos las revela a nosotros, sus pequeñitos. Porque hay personas que podrán entender lo que nosotros estamos estudiando a través de su conocimiento, pueden entender ciertas cosas a través de la historia, el material y el oro, pero cuando viene la aplicación del Espíritu Santo, ellos quedan flojos, porque no tienen el Espíritu Santo de Dios. Entonces el Espíritu Santo de Dios solamente es el quien nos revela a nosotros estos grandes misterios a través de las Sagradas Escrituras. Así que nosotros vamos a hablar un poco, con la ayuda del Señor, vamos a hablar un poco sobre el velo y posiblemente sobre la cortina. Bendecimos el nombre del Señor, a ver que Dios nos ayude aquí, ¿no? Amén, gloria al Señor. Vamos a buscar el Éxodo capítulo 26.
Entonces que estaremos brincando el capítulo, porque en eso, en el 30, en el 34, hay todavía información sobre el tabernáculo, y dependiendo de lo que nosotros vayamos a hablar. Ahora, con la ayuda del Señor, yo quiero concentrarme primeramente en, ya hablamos un poco sobre el lugar santísimo, sobre el arca, ¿ok? Sobre sus medidas, sobre el material y todo lo que simboliza la presencia de Dios, la justicia de Dios. El arca. El arca simboliza la justicia y la presencia de Dios en medio del pueblo. En el Shekinah, encima del propiciatorio, era donde la presencia de Dios se manifestaba. En ese lugar santísimo no había nada para alumbrar, eso era oscuro puro. Ahí la única luz que había era la gloria de Dios. Cuando se manifestaba, entonces ellos podían ver lo que está sucediendo en el lugar santísimo, que era ¿quién era el único que podía entrar ahí? ¿Quién? ¿Quién era el único que podía entrar al lugar santísimo? Sumo sacerdote. El sumo sacerdote, porque acordemos que eran los levitas. ¿Eran de quién? Eran los levitas, y era a través de quién? De la tribu de Leví. Y era Aarón, sus hijos. ¿Ok? Entonces que nosotros, aún las personas que iban a trabajar, Dios mismo era el que estaba haciendo el llamamiento. Nosotros no podemos hacer lo que nos dé la gana. Hoy en día muchos de nosotros, por la gracia del Señor, hacemos las cosas y no estamos muertos. Aquí en este púlpito. ¿Quién sabe si yo estaría muerto si fuese en el Antiguo Testamento? Vamos a ser sinceros. Es la gracia de Dios que nos permite a nosotros compartir esto. Entonces era el sumo sacerdote el que ministraba dentro de ese tabernáculo, dentro del lugar santísimo. Ahora, en el lugar santo habían otros sacerdotes, otros que también ministraban. Los gersonitas, habían otras personas que ministraban en los sacrificios y estas cosas. Pero era el sumo sacerdote el único que podía entrar al lugar santísimo. ¿Ok? Entonces hay muchas cosas que hablar sobre el tabernáculo. Hay mucha información, hay historia. ¿Se acuerdan que el hecho de Dios hacerlo como una clase de campaña o tienda era para que ésta se movilizase cuando el pueblo se moviese? Era algo como práctico, ¿no? Algo práctico, pero que a la misma vez cargaba mucho cosas caras, oro. Todo esto era oro puro, oro, plata, bronce, eso era un segundito, contigo voy. Todo lo que ellos trajeron de Egipto, porque muchos de ellos trajeron oro de Egipto, trajeron plata, todas esas cosas que ellos trajeron de Egipto, de la esclavitud, ellos lo tenían. ¿Para qué ellos van a necesitar eso en medio de un desierto? Entonces ellos se traen todas esas cosas, y el oro y la plata de Egipto, Dios lo usó. ¿Puede Dios usar el oro y la plata del mundo para ayudarnos? Pues claro que sí. Siempre y cuando nosotros no adoremos al Dios de ellos. Porque ese fue el problema que vino con el pueblo de Israel. Que trajeron el oro, trajeron la plata, pero también tenían dentro de ellos la idolatría. Y utilizaron el oro para hacer estas cosas. Pero el oro traía un propósito. Bendecimos el nombre del Señor. Y era glorificar al nombre del Señor. Diga, varón. Cuando se refiere al decir sumo sacerdote, me confunde cuando escucho sacerdote solo en el mundo católico. Ok. Bueno, los católicos han utilizado el Antiguo Testamento para ellos mismos declararse como que ellos son los únicos que tienen acceso a la presencia de Dios. Inclusive que hubo un tiempo en la historia en donde ellos tenían la Biblia con cadenas, hasta que aparece Martín Lutero y clava las 95 tesis de la Iglesia Católica, que dice que no, el justo por la fe vivirá, y empieza esta revolución de parte de Dios del protestantismo, que no me voy a meter en esa historia porque entonces me salgo de la clase. Pero el sumo sacerdote empezó con Dios, no empezó con la Iglesia Católica. Dios fue quien puso el asunto, en donde el sumo sacerdote era el único que podría entrar al lugar santísimo durante una vez al año, podía entrar para expiar los pecados del pueblo. Entonces en esta arca de la cual nosotros hablamos, donde estaban los 10 mandamientos, donde estaba la vara de Aarón que reverdeció y estaba el maná, sobre ese arca del propiciatorio, porque el propiciatorio era la tapa de oro puro y con 2 ángeles que se miraban mirando hacia los 10 mandamientos, hacia el propiciatorio. Entonces el sumo sacerdote, con las indicaciones que Dios le daba, él mismo tenía que hacer ¿qué? Un sacrificio para él poder ministrarle a Dios una vez al año. Entonces, que él mismo tenía que purificarse. Si él no se purificaba, entonces él podía morir dentro del lugar santísimo. Hubieron personas que hubieron muerto, más seguro que hubieron sumos sacerdotes que murieron. Ahora, en esta clase, nosotros cuando entremos a esa parte de la vestimenta del
sumo sacerdote tenía una vestimenta que él tenía que llevar, con la indicación específicamente, con el material, con los colores, todos específicamente lo que Dios le había declarado a él, para que el sumo sacerdote entrase con aún los pantaloncillos. Dios puso el material, ¿ok? El cinto, la vestidura sacerdotal, el efod, tenía la mitra, donde decía santidad a Jehová. O sea, que tú no entrabas tenías que entrar con reverencia, que tú no estabas entrando a cualquier lugar, tú ibas a hablar al Dios altísimo, porque ellos dicen que ellos son, por ejemplo, su santidad. No, cuando tú hablas de su santidad, solamente hay una santidad a ese nivel, es Dios, porque tú estás declarando su santidad. Eso quiere decir que no hay nadie que se asemeje a la santidad de Él. Él es Dios. Nosotros nos acercamos a Él por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. A ver, si Jesucristo no hubiese muerto en la cruz del Calvario y su sangre fuese derramada en el lugar santísimo, en el tabernáculo, en el cielo hay un tabernáculo, porque Dios le mostró a Moisés el tabernáculo, hazlo conforme al modelo que yo te mostré. Así que conforme a lo que Dios le mostró a él allá arriba, él vino y lo puso aquí en la tierra, porque Dios quería sentirse cómodo, que él estuviese en una tienda, en un lugar, algo donde él quisiese morar, por así decirlo, porque nosotros no podemos construir una casa para Dios. Los cielos son el estrado de los pies del Señor. Dios es inmenso, no podemos escribirlo con nuestra propia palabra, la grandeza de Dios y su amor. Dice la Biblia que su amor sobrepasa todo entendimiento. Entonces, cuando Dios hace esto, Él es declarado su santidad. La única santidad a ese nivel es Dios. Entonces, el sumo sacerdote tenía que estar bien delante de Dios, tener esa comunión. Y aún así, la gracia de Dios era que le permitía a él entrar y hablar con Dios. Porque por más perfecto que tú seas, podemos decir que no había gracia en el Antiguo Testamento, porque todavía Cristo no había muerto en la cruz del Calvario, pero el amor de Dios todavía se ve ahí. Porque yo no puedo pensar que un hombre sin la sangre de Cristo, nadie puede ser santo. Pero estos hombres eran llamados de parte de Dios a ministrarle a Él. Y su corazón estaba con Él. Y tenían esa comunión con Él, con el Altísimo. Ellos podían entonces ministrarle a Él a favor del pueblo. Porque el sumo sacerdote llevaba aquí 6 piedras y 6 piedras. Ya después hablaremos de esto, porque no estoy hablando de la vestimenta de Él, pero para hacerle al hermano entender. Él tenía 6 piedras aquí, 6 piedras aquí. ¿Por qué 6? ¿Y por qué 6 en este hombre? Porque él llevaba sobre sus hombros la carga de las tribus. O sea, en la intercesión, el sumo sacerdote se metía al lugar santísimo, y para Dios esto representaba 6 tribus, y en el otro hombro 6 tribus. Entonces, al derramar la sangre de un cordero sin mancha, el cordero también tenía que tener una separación con un tiempo para ellos poder inmolarlo y derramar su sangre. Y el sumo sacerdote tenía también que ungirse, tenía que coger también el pulgar, creo que era, y coger sangre también, con aceite, con agua. Todo son un ritual que, mira, si tú lo hacías de una forma que a ti no te agradaba, podía perecer. Mira, los hijos de Aarón, 2 hijos murieron. ¿Por qué? Porque ellos estaban ministrándole a Dios cosas que no debían de haber hecho. Estaban haciendo libaciones, estaban haciendo cosas que Dios, inclusive que el fuego, que para ellos encender las lámparas del alumbrado, que era el candelero, para alumbrar tenían que coger del fuego del altar. Entonces todo lo que se pasaba ahí era todo donde Dios tenía control total de las instrucciones que Dios le había dado a ellos. Ellos no podían desligarse de las instrucciones que Dios le daba a ellos. Moisés le agradó a Dios, ¿por qué? Porque Moisés agradaba a Dios. Este hombre estaba entregado a la voluntad de Dios. Correcto, hacía la voluntad de Dios. Pero dígame usted, si no hubiese sido por la sangre de Cristo, ¿pudiésemos nosotros ministrar en el lugar santísimo? No. Pero esto en el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote, aunque no tenía todavía la sangre de Cristo, todavía estaba la sombra, donde Dios estaba preparando este camino para que nosotros entendiésemos esto. Y ellos mismos estaban haciendo cosas que eran preparadas para nosotros. Muchos de ellos anhelaban, inclusive de los profetas, esperaban ver cosas que nosotros hoy en día tenemos, y lamentablemente mucha de la iglesia no la aprecia.
o se han torcido, se han quedado todavía en el Antiguo Testamento con los patriarcas y que 70 ancianos y todas estas cosas. No, ya estamos a otro nivel. Jesucristo dijo, no es este monte ni en el otro monte, sino que será en espíritu y en verdad. Porque Él logró su propósito. Tú creíste en Él, Él te selló, te dio las arras del espíritu, te escribió la ley en tu mente y en tu corazón. Tenemos un lugar, tenemos el Santísimo con nosotros. Donde quiera que tú vas, tú tienes el Santísimo contigo. Eso quiere decir, si te metiste en un lugar inadecuado, esto está problemático. Que inclusive los brujos, cuando se mete un cristiano lleno de la unción del Espíritu Santo, el brujo no puede trabajar. El brujo queda inoperante automáticamente. Tendrían que sacarte a ti, por así decirlo, si tú te metes, o si nos metemos en cualquier lugar, o si somos sorprendidos por alguna actividad de esta índole. Ellos no van a poder trabajar. O si el brujo vive al lado de tu casa. Nosotros sentimos las manifestaciones de estas entidades, pero los que tienen temor son ellos, no somos nosotros. Nosotros nos atemorizamos, porque pensamos que el espíritu, estos demonios no van a hacer daños a nosotros, pero ellos son los que se sienten atemorizados por el potencial que cargamos nosotros. Cargamos un potencial para destruir la... ¿Tiene tiempo para por lo que me pasó a mí, testimonio? Cortito, arranca. Gloria al En la Señor. ciudad de Lo que tú arrancas por ahí, no puedes. Me fui el día domingo a una placita que había allá y entraron las gitanas, y había una gitana con ese espíritu de la adivinación. Me miraban de lejos, yo estaba sentado tranquilo ahí y de repente se me acerca ella y me dice, usted hijo de Dios, se equivoqué. O sea, se sentó al lado y se equivoqué. No pudo hacer nada. No, se equivoqué. Claro, porque tiene ese espíritu que no exactamente como dice el pastor, que no, solamente la pura presencia, no. Usted se sienta al lado y esto ya no pueden hacer nada. Pueden hacerte nada. Dice la presencia de Dios al diablo Correcto. quema. Ahora, gracias varón por esa clase, por el testimonio. Porque nosotros somos los que cargamos el potencial. El enemigo, la única forma de él tratar de impedir que nosotros hagamos la voluntad de Dios es llenando nosotros de temor. Porque cuando te atemoriza, ¿qué pasa? Neutraliza el potencial tuyo. Entonces tú estás lleno de temor y tú no puedes hacer lo que Dios te ha mandado que tú hagas. Hablando de eso, ayer yo quería salir a predicar ayer, pero estaba derribado con un dolor de espalda tremendísimo, que no me digo, yo esto tiene que ser el mismo infierno. Me mandé un par de pastillas por ahí, hay que mandarse de vez en cuando. Yo me mandé un par de Tylenol, no, digo, yo voy para afuera, yo estoy listo, estaba orando. Y me fui con la esposa mía, y digo, ¿sabes una cosa? Siento de parte del Señor, vamos a hacer esto. Porque nosotros siempre predicamos en la José Avenue, con otro varón ahí, que ay, eso está lleno de brujería, santería, todas esas cosas. Digo yo, vamos a predicar desde la guaguita esta. Yo saco la bocina y vamos a hacerle guerra al enemigo desde la 111 a la 61. Porque los carros, hay un tráfico tremendísimo y el carro tenía que pararse obligatoriamente y mi bocina sonando y la gente mirando y escuchando la palabra del Señor. Lo tenía ahí forzado, escuchando la palabra. No, es así, porque they have no choice. Porque a veces tú estás predicando y ellos te pasan por delante y se van. Pero aquí no, aquí yo lo tenía, digo yo, pero el Señor le da a uno sabiduría, astucia. Sí, estrategia, porque el enemigo a veces te llena de temor, te llena de miedo, te llena de una dolencia. Dice, lo tengo derribado. Y yo, tú me tienes a mí derribado, diablo, yo para afuera. Y cogí, me metí, digo yo, sentado, porque el Señor predicaba ¿dónde? Sentado en la barca. Estamos sentados en la barca. Este carro se convirtió en una barca ahora mismo, una barca para predicar. Y así lo hicimos. Vamos a volver a la casa, dime rapidito, que no quiero irme. No, un testimonio cortito. Cortito, para entrar en Un segundo. sí. No una epístola, tú me comprendes. No. No una epístola, porque hay muchos hermanos que tienen epístola. Ya se lo fue un minuto ya. Ya terminó. Sí. No, cuando yo iba a la Florida, me acuerdo que yo a la iglesia que estaba yendo, se van a llamar a Jerusalén, y le pedí al pastor que yo quería levantarme temprano en la intercesión, en la oración, a buscar a Dios a las 3 de la mañana, que el Señor me levantara. Te escucho. Y el Señor me levantaba, gloria a Dios. Pero en esa búsqueda que yo tenía del Señor, un día me levanté un poquito antes de las 3 de la mañana, pero cayó sobre mí una presencia que yo sabía que eso no era la presencia del Señor. Era una presencia y como que me quería perturbar en el sueño, ¿no? Pero yo en verdad, como tenía también días, un trabajo largo, como tenía un trabajo, gloria a Dios, y me dijo, la unción del Espíritu Santo, yo sentí la presencia de Dios. Vas a venir a fastidiar mis sueños, te largas en el nombre de Jesús, y ahí seguí durmiendo. Pero de verdad que el Espíritu Santo,
cuando usted empieza a buscar al Señor, le da una unción. Amén. Que los demonios no pueden quedarse mucho tiempo. Los demonios como tiemblan. venía No, fastidiado. ellos Pero vino como para darle un temor. Pero gloria a Dios, pero ese temor por la obra del sí, Espíritu no, Santo no muchos estaba. de nosotros, ¿cuántas de las iglesias hoy en día no están anestesiadas? Y están entrando como en este ritual de religiosidad y todo el mundo va cómodamente, recibe su maná, recibe su pan, pero no comparten el pan, ni siquiera con un vecino o con un hermano. Nosotros podemos testificar, si tú vas a una fiesta, tú sales de la iglesia, te reúnes con tus amistades, Dios te va a dar la oportunidad para tú testificar. Yo me reúno con mis hermanos, ellos son temerosos de Dios, tengo una que es bien católica, pero temerosa del Señor. Cada vez que nos reunimos, digo, ya tengo mi chance, yo arranco con Cristo, gloria al Señor. Vamos a ir con una clase. Vamos a buscar Éxodo, bendecimos el nombre del Señor. Vamos a buscar Éxodo capítulo 26. Yo voy a estar brincando de 25 al 26, dependiendo de lo que vayamos a hablar. Espero que haberte contestado esa pregunta, el sumo sacerdote. Cuando yo entre a la vestimenta del sumo sacerdote, te voy a explicar más o menos la función de él. Porque ahora nosotros estamos hablando de los materiales, estamos hablando del arca. Y vamos a hablar ahora un poco sobre el velo. Cuando salgamos del velo, entramos en el lugar santo. Ya antes de salir afuera, vamos a hablar del sumo sacerdote, porque todavía estamos en el lugar santísimo. Amén. Hágase de cuenta, imagínese, si yo puedo traer un diagrama la próxima vez, para que usted lo vea, porque muchos de nosotros ya sabemos, lo hemos visto en la televisión y lo tenemos en nuestra Biblia, los elementos que hay. Está el arca, ¿ok? Y frente al arca está la otra pieza, que es el altar del incienso, ¿ok? Ahí está un velo que separa del lugar santísimo. Aquí está el arca, solamente ese mueble está ahí, que es el cofre de oro, de oro puro, cubierto de la madera y todo, ¿no? Con su coronilla y 4 anillos para cargarlo, porque cada vez que ellos se movilizaban, tenían que cargar con todo esto. Entonces habían personas que estaban específicamente encargadas para cargar todos estos. Tenían que ser levitas, tenían que ser de ellos mismos, y había ciertas tribus también que podrían asistir cuando estaban cargando esto, pero eran los levitas los encargados de armar el tabernáculo y cargarlo con él. Pero había tribus que cuando ellos salían estaban organizadas por el nombre de las tribus. Entonces venía una tribu y amén, ya después hablaremos de eso, porque esto ya es parte del atrio. Entonces que todo esto está diseñado de parte del Señor para que ellos pudieran tener comunión con Dios, y el pueblo de Israel tenía victoria. Cuando tenían el arca, ellos podían tener victoria, pero hubieron tiempos en donde ellos estaban tan rebeldes en contra de Dios, que en vez de tener victoria, estaban teniendo que derrota. Se iban a pelear con el enemigo y pensaban que por el hecho de tener el arca, ya iban a tener victoria, y no la obtuvieron. Los filisteos capturaron el arca. Entonces hubo un tiempo donde los filisteos capturan el arca, que ellos tenían un sinnúmero de llagas y pestilencias que Dios le mandó a ellos, que los mismos filisteos dijeron, hay que llevarle esto a ellos, dárselo, porque nosotros, correcto, porque ellos reconocieron que era el Dios de Israel que estaba con ellos, y ellos no estaban llamados a tener esa clase de comunión con Dios todavía. Entonces que era el pueblo de Israel que tenía este privilegio, ¿ok? Pero nosotros vemos en todo esto el plan diseñado de parte de Dios para que nosotros nos acerquemos a Él confiadamente, como dice la Biblia en Hebreo, acercados a Él confiadamente ante el trono de la gracia. Hubieron personas que Dios mató y ellos estaban haciendo aparentemente un bien. Hubo un par, creo que era un Musa, que se iba a caer el arca y él trató de poner la mano y murió. Pero miren esto, fue calcinado en la presencia y suena, pero ¿por qué Dios haría eso? Hay cosas que hágase usted esa pregunta y Dios no. Usted piensa que Dios le va a contestar cada pregunta que usted le haga. Vamos a leer las escrituras, tenemos ciertas cosas aquí, pero Dios en su inmenso conocimiento. Nosotros conocemos en parte. Nosotros nunca podemos pensar que conocemos a Dios y sabemos cómo que Dios actúa. Eso es una levadura y una vanagloria que no es. Nosotros tenemos que sentirnos como que no sabemos nada, aunque Dios nos revele algo. Porque Dios, cuando tú piensas que tú sabes algo, Dios se te revela en una profundidad más del conocimiento y te revela algo más. Tenemos que ser humildes y reconocer que aunque nosotros sabemos y vemos, no podemos decir detalladamente, no, Dios lo hizo por esto. Eso, mira, no venga a mí con esa soberbia y ese orgullo, que no, Dios lo hizo porque esto y esto y esto. Bueno, si tú lo quieres decir, amén. Pero no podemos pensar nosotros que nosotros conocemos a Dios.
Porque dice la Biblia que las cosas, los misterios de Dios, lo que Él nos revela podemos conocer en Deuteronomio 29. Pero hay misterios que Dios todavía no nos ha revelado, que nosotros no podemos pensar que ya yo lo conozco, porque la Biblia dice esto y la Biblia dice lo otro. Conocemos a través de la Biblia, en parte. Dime. Sí, yo Que creo Dios que, quiere bueno, revelar. el Señor se le manifestó, o sea, tan tangiblemente al pueblo de Israel, y sin embargo ellos seguían tan obstinados en sus rebeliones, que yo pienso que, o sea, era parte del amor y la disciplina de Dios, de hacer esto, que a veces se ven como severo, ¿no? La forma que corregía, a veces que una persona se moría, esto, lo otro, pero era también para mostrarles a los demás que querían seguir en esos caminos el temor de Dios, o sea, de tener el respeto y reverencia. Amén, amén. Reverencia ante Dios. No lo dice en el libro de los Salmos, Jehová está en su santo templo, cállese toda lengua. Hay momentos donde usted está en la presencia misma de Dios. Eso de decir aleluya, gloria a Dios, eso está de más. Tenemos que callarnos. Porque si yo quiero escuchar la voz de Dios, ¿qué yo hago hablando? ¿Tú quieres escuchar la voz de Dios? Silence. Está metido en la presencia, no tenga temor que ya lo que tú le vas a pedir a Dios, Dios conoce lo que tú le vas a pedir, pues Dios puede leer el conocimiento, Dios conoce todo lo que hay en tu corazón, y lo que tú piensas pedirle a Él, ya Él lo conoce. Entonces guardar silencio no es pérdida de tiempo ante la presencia de Dios. Eso tú le estás dando reverencia a Él, y tú estás escuchando lo que el Espíritu Santo de Dios te va a decir, te va a hablar a tu espíritu. Amén. Dios háblame, que Dios no me habla, pero ¿cómo Dios te va a hablar si tú no te callas? Estás hablando. Guarda silencio, adoraste, le pediste a Dios 50,000 cosas y yo estaba tranquilo, Dios no ha dicho nada, y tú hablas que te habla, que te habla. Entonces cuando Dios quiere comunicarte algo, tú quieres decir, gloria, aleluya, amén, ¿qué es eso? Te callas, tú recibes lo que el Espíritu Santo Dios te quiere hablar y ministrarte a tu vida, y Él te va a decir, busca en la Biblia tal capítulo. A mí me habló, digo yo, Señor, ¿por qué esto y esto y lo otro? Y yo escuché la voz del Espíritu que me dijo, búscate Hebreos capítulo 12, y hablaba sobre la disciplina, porque el Padre a quien escoge como hijo lo disciplina, y si Él no te disciplina, entonces tú no eres mi hijo. Digo yo, wow. Yo iba a decir, no, yo no puedo decir te reprendo, Satanás, no, ese es Dios que me está hablando, si te estoy disciplinando, porque hay cosas que nosotros debemos entender. Nosotros estamos lidiando con entidades espirituales y estamos lidiando con un Dios que es santo, 3 veces santo. Eso habla de la inmensidad de santidad que Él tiene, pero en su gracia, en la gracia de Cristo, Él vino, Cristo reconcilió al mundo para con Dios. Entonces ese es el propósito. El propósito en parte de este tabernáculo era instruir al pueblo de Israel para prepararlo a ellos para cuando llegase el Mesías ellos lo pudieran reconocer. Pero ¿qué pasa? Que Dios les mantiene el velo a ellos todavía. Ellos tienen el velo. ¿Por qué? Porque no aceptaron a Jesucristo, el Mesías. Entonces al Él velarlo a ellos, el propósito de Dios entonces es ahora velar con nosotros que no somos parte no teníamos parte ni suerte en cuanto a esta salvación, pero Dios empieza a salvar a los gentiles y empieza a manifestarse el Espíritu Santo y a través del velo que fue roto del cuerpo de Cristo. Cristo está fuera del tabernáculo, está fuera ya en la muralla, como un criminal murió dentro de 2 malhechores. ¿Por qué Dios hace esas cosas? Usted se pone a preguntar y usted se va a dar cuenta que usted no va a entender estas cosas. Solamente es el amor de Dios que nos revela a nosotros el por qué Él hace estas cosas, el amor de Dios, que Dios se sentía solo. ¿Por qué Dios creó los ángeles? Porque usted puede pensar, pero seguramente se sentía solo y necesitaba compañía. Dios se mueve por el amor. El amor de Dios, el amor que sobrepasa todo entendimiento. En otras palabras, por más sabiduría que usted tenga y usted piense que pueda traer, el amor a Dios es lo que sobrepasa todo. El amor, dice la Biblia, que echa fuera todo temor, en donde el que teme no ha sido aún perfeccionado en el amor. Usted quiere ministrarle a una alma que está endemoniada y que una alma que está afuera, que la gente lo menosprecia y lo pisotea, especialmente a los desamparados. Muestre el amor. Todo el mundo necesita amor. Estas personas se te van a acercar y tú te vas a preguntar, pero ¿por qué se me acercan a mí? Donde quiera que tú cargas con el amor de Cristo y tú cargas con la unción que Dios te ha dado, te vas a dar cuenta que a veces las mismas personas que Dios necesita que tú le ministres son las mismas personas que te van a perseguir, no importa dónde te metas, porque el ministerio del Señor se entiende no solamente a las 4 paredes. Gloria a Dios por esta iglesia, porque estamos ministrando a través de Cristo, ¿no? Pero nosotros cuando salimos de aquí, la iglesia no termina ahí, la iglesia sigue. Es el gran misterio del Señor, porque antes estos levitas
ministraban y ellos eran los únicos que tenían acceso al altar de bronce, a la fuente esta para lavarse las manos, ministraban todo esto y a nadie se podía acercar. Cuando se iban a mover, venía la nube, le indicaba a ellos, cuando la nube se movía, ellos sabían que tenían que recoger campaña y volver a montarlo en el lugar adecuado que Dios le diese la indicación. De noche estaba el fuego de Dios que lo alumbraba a ellos para darle calor en el desierto. Todo esto es un propósito de Dios. Entonces, la gente hoy tiene el Espíritu Santo de Dios, tiene a Cristo, pero se olvidan de cómo es Dios. Que Jesucristo logró una gran victoria. Eso no fue una derrota en ningún momento. La cruz del Calvario fue la victoria perfecta para el Señor y para que nosotros pudiésemos entender estas cosas que hoy en día muchos no lo entienden porque no buscan. Pero si tú te pones a buscarle a Dios, te lo va a entender. Yo siempre digo, lee la Biblia para que nadie te engañe. Porque el enemigo se puede infiltrar y se pueden infiltrar con ciertas situaciones y ciertas unciones que tú te das cuenta y digo, pero hay necesidad de eso, ¿no? Inclusive que cuando tú oras, tú ni siquiera tienes que imponerle la mano a nadie para que se sane. Yo no sano a nadie. Pero a veces a la persona le gusta sentirse que le impusieron la mano y podemos imponer y podemos ungir. Yo creo en eso también. Pero si no es el aceite, el aceite no es el que sana. Es la unción y el poder que fluye a través de ti. Los dotes del Espíritu Santo de Dios. Pero no tenía aceite, pero Amén. levantó al... Correcto. Ajá. Entonces nosotros vemos que en el tabernáculo podemos aprender mucho podemos aprender nosotros. Y usted va a dar cuenta de cuánto Dios nos ama a nosotros y cuán paciente fue Dios con el pueblo de Israel. Y que lo sigue siendo aún. Porque ellos solamente del templo que tuvieron ellos, antes que vino Nerón y destruyese ese templo, el 70 creo que fue después de Cristo, en la gran persecución que declararon que los cristianos habían quemado a Jerusalén, hicieron un montón de cosas ahí y lo acusaron a ellos, hicieron un desastre. Ellos solamente tienen una pared allí donde ellos oran ahora, porque ellos dicen que del otro lado, en el oeste, se encuentra ¿qué? El lugar santísimo. Así mismo estaba colocado en el tabernáculo. El lugar santísimo se encontraba al oeste. La entrada se encontraba ¿a cuál lado? Si el lugar santísimo se encuentra al oeste, ¿hacia dónde se encuentra la entrada? Al este. En el este era que se hacían los sacrificios. ¿De qué lado murió Cristo? Del este, porque él fue el sacrificio. El cordero inmolado, él murió a ese lado, al este. Cuando él venga en la segunda venida, ¿dónde va a poner su pie? Al este. ¿Dónde él oraba? En el monte de los olivos. Entonces sé que todos los caminos de Dios están trazados en una forma para entender que nada que el Señor hacía era por coincidencia. Cumplió todos los requisitos habiendo y por haber. Cumplió el velo, cumplió lo del arca. Él es el arca de salvación. Cumplió lo del velo, rasgó el velo de su cuerpo. Él es el pan de vida. Yo soy el pan de vida, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Él lo es todo. En cualquier cosa de estas cosas que usted encuentre aquí en el tabernáculo, todo va hacia un simbolismo y refleja la sombra de la iglesia de Cristo. El candelero, ¿a quién representa la iglesia? El mismo candelero hecho, labrado a martillo, oro puro, una sola pieza, ese tenía que ser un tremendo escultor. Para tú labrar una pieza así de oro con todos esos diseños y todos esos detalles, tenía que haber sido Dios que le dé ese conocimiento. Y en ese candelero habían manzanas, habían ramas de almendro, había un sinnúmero de cosas que revelan los dones del Espíritu Santo de Dios y hablan de la iglesia que debe ser una luz. Por eso cuando el Señor aparece en las 7 iglesias, Él dice, le dice a la iglesia que se arrepienta de los pecados y que haga las primeras obras, porque si no Él va a quitar el candelero de su lugar. Eso quiere decir el Espíritu Santo de Dios. Hay muchas iglesias en donde el Espíritu Santo de Dios no está presente. ¿Usted lo puede creer eso? Puede creerlo. Él puede conocer que está en eso, pero no, Él está en todas partes. Y aún en esas atrocidades que cometen estas personas que supuestamente, entre comillas, recibieron cierta clase de unción y lo que están haciendo es un desastre del Espíritu Santo de Dios. Eso debe traerle temor a uno. Porque yo no puedo estar inventando una cosa porque yo quiero llamar la atención. Yo no tengo que empujar a nadie para que se caiga. Eso no es del hombre, eso es del Espíritu Santo. ¿Sabes lo grande? Lo grande es que la unción tuya sea a ti tan poderosa que solamente tú al pisar la puerta por esa puerta, la gente se caiga. Hay ministros que han tenido esa clase de unción.
porque están llenos de la presencia del Señor. Pero la gloria no es de ellos, la gloria es de Dios. Gente que se han entregado, han muerto al yo. Es el mayor impedimento que tiene el cristiano y tenemos nosotros, es morir al yo. No es el diablo, porque ya el diablo está vencido, sigue haciendo sus estragos. Pero si usted muere al yo, dice Señor, ya no vivo yo, vive Cristo en mí, y usted se moviliza en esa obediencia, ¿qué Dios no puede hacer con nosotros? Y no es fácil, porque no se piense que por el hecho que Dios lo esté usando a usted, o esté usando a cualquier persona, que la gloria de Dios, amén, la gloria del Señor. Pero el cuerpo recibe los achaques. No los recibía Pablo. ¿Qué no le hacen a Pablo? Y él se aguijón, dura, Pablo, Saulo, ¿por qué me persigue? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y Pablo, cosas, ¿cómo hace un animal cuando hace cosas? ¿Qué? Y lo clavan con la puya y como quiera tiene que seguir arando. Este hombre, por la persecución que tenía en la iglesia, el Señor le dice, por esa persecución que tú le estás haciendo en la iglesia, tú vas también a ser perseguido por esa causa. Tú vas a relinchar, vas a quejarte de los dolores, de los azotes, pero como quiera va a tener que seguir ejecutando mi labor. El cristiano, mire, eso nosotros no lo entendemos, el por qué el Señor sana ciertas cosas y otras cosas nosotros no nos sana. El Señor me ha sanado a mí de muchas cosas. Me sanó a mí del corazón, me sanó de una pierna, de un tobillo, de un hombro. Cosa que, liberación del cuello, me estaba desmayando, decían que yo tenía vértigo. Me hice, yo estaba una vez que yo parecía como un alien. Yo estaba en una oficina del doctor, tenía cable por la cabeza, por todos lados. Cable por aquí. Y yo digo pero yo parezco un alien, yo vivo haciendo chistes. Pues son cosas que yo no le cuento a todo el mundo. Digo yo, esto está tremendo aquí, y llorando. Pero por la gracia del Señor, en sus exámenes no encontraron nada, ningún tumor ni nada que pudiera afectarme. Y ya luego eso desapareció. Digo, ¿por qué desapareció eso? Si era de que una supuesta gran enfermedad. Pero hay cosas que Dios te puede sanar y hay otras que posiblemente Él te deje. Porque si eso con lo cual Él te puede como asegurarte de que tú vas a orar y vas a estar clamando, He will live it. Y no me diga a mí que no, porque hubieron muchas personas ungidas de parte de Dios que murieron de una enfermedad. Y ellos ministraban sanidad, pero ¿por qué Dios no los sanó? Ese es el gran misterio. ¿A quién puede entender? Dígame a mí, ¿usted puede entender eso de Dios? No lo podemos entender. Solamente le dijo a Pablo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en medio de tu debilidad. Todo el mundo tiene algo. Nadie puede decir, no, la mesa mía tiene esas 4 patas que está a nivel. Mire, usted tiene que tener algo, tiene que poner una tapita o algo a esa mesa para que esa mesa esté parada ahí. Alguien, tenemos que tener algo. No estoy diciendo que no busquemos la perfección, debemos de buscar la perfección. Pero cuando nuestra perfección queda corta de Dios, tenemos la justicia de Cristo. Porque no me diga a mí que ese sumo sacerdote, por más santo que tuviese, no le pasaba por esa mente a él un pensamiento como de ira con uno de esos levitas que estaban ahí, que posiblemente estaba haciendo algo inadecuado y él está ahí que quiere trabajar y no podía hacer nada. Y empezaba posiblemente a quejarse en contra de Dios. ¿Por qué Dios? ¿Se acuerdan que hubieron unos que se rebelaron en contra de Moisés? Todo esto tiene que ver con la clase. Porque a veces planeamos una clase, pero Dios la lleva por otro lado. Yo sigo para adelante. ¿Se acuerdan de estos hombres que se elevaron en contra de Moisés? Empezaron a criticar a Moisés. No, empezaron a quejarse. Y dijeron que no, que nosotros también podemos ser sumos sacerdotes y podemos también ministrar. Oye, eso, ¿qué clase de rebeldía? Le querían dar un golpe de estado al siervo Moisés y Aarón. Correcto, la rebelión. Y nosotros lo vemos, pero digo yo, pero eso es tremendo. Entonces, ¿qué hizo Dios? La tierra se tragó a estas personas. ¿Con cuántas personas Dios no permitió que se abriese a la tierra y se lo tragase? Y nosotros hoy en día criticamos a los pastores. Y así mismo se ven los ministerios también. Correcto. Así, a veces la crítica y la murmuración de los pastores a veces hacen que la viña no crezca o que esté en cierta situación. Porque ninguna persona que ministre en esto es perfecta. Lo hacemos por la gracia del Señor. Entonces, cuando usted vea la falta mía, o la falta de la pastora, o la falta de Eduardo, cualquiera de las personas que esté ministrando, el deber es orar. Orar para que Dios lo ayude, lo levante, que Dios le dé la fortaleza, porque tenemos lucha. Ya voy contigo, ya niña. Ninguna persona que le ministra a Dios, nadie sabe bajo qué condición usted le está ministrando al Señor.
ni la prueba que usted ha pasado, que está pasando todavía, y que usted sigue siendo fiel al Señor a pesar de la lucha que usted está enfrentando, que usted debería estar quedarse en la casa. ¿Cuántas veces yo tengo unos dolores tremendísimos? Digo yo, ay, no importa, yo me lanzo. Cuando yo llego a la casa, yo duermo y descanso allá. Ese dolor que se aguanta un segundito ahí. Te reprendo, Satanás. Y por ahí arranco. Es así. Entonces, estos sumos sacerdotes fueron elegidos de parte de Dios, era uno. Entonces, los levitas estaban siendo preparados también para ejercer el sacerdocio. Era un entrenamiento que ellos recibían. Y a la edad de 30 años, ellos ya cualificaban para ser sumos sacerdotes, o a la edad de 33, algo así, ¿no? Pero a la edad de 30, creo, ya ellos recibían podían ser sumos sacerdotes si el otro se moría. Entonces, ese sumo sacerdote se le ponía un cinto con una campanita. Cuando él entraba, esa campanita clink, clink, clink sonaba. Dice, el hombre está vivo, la administración está bien, Dios va a hablar. Pero si esa campanita dejaba de sonar o cualquier cosa, bueno, nadie podía entrar. ¿Cómo lo sacaban? Afuera. Entonces, por la gracia del Señor, ciertas iglesias se piensan que ellos son un sumo sacerdote. No hay, el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. No hay otro mediador. De que usted quiera confesar su falta a una persona, yo no, mire, mi falta yo se la confieso al Señor. Porque hay personas, lamentablemente, que tú le confiesas ciertas cosas y utilizan tus debilidades para luego señalarte y apuñalearte. No debe de ser. Ya nosotros tenemos entrada específicamente al lugar santísimo. Amén. Y a Él le ministramos. Ahora, de que usted necesite, si quiere desahogarse y quiere confesar ciertas cosas, amén, hágalo. Pero en cuanto a pecado, ni el ayuno le perdona a usted un pecado. Usted puede hacer un ayuno de 40 días y no piense que Dios le va a perdonar un pecado porque usted hizo un ayuno de 40 días. Y espero que usted en esos 40 días reciba algo, porque el ayuno es separación con Dios. No me vaya que voy a hacer un ayuno y voy a estar trabajando, entregándole las perlas a los cerdos. El ayuno es para usted estar metida con Dios ahí. Y el celular apagado, que nadie le moleste, y usted está ahí metida, usted con Dios. No importa quién llame. Se puede estar cayendo el mundo y usted tiene que ser, porque es separación con Dios. Ahí donde usted se llena, le va a ministrar al Señor. Ahora miren esto, hoy en día todos nosotros somos sumos sacerdotes. ¿Ah? ¿Cuán gloriosa es la sangre de Cristo? Podemos ministrarle al Señor. No se piensa, no, que yo voy a la iglesia porque yo no recibo nada. Ese problema tuyo. ¿Qué está pasando en tu tabernáculo? Estás metiéndote con Dios, estás buscando del Señor, le estás orando, le estás ministrando a Él a solas. Este tabernáculo, esa luz tiene que estar encendida todo el tiempo en el candelero. O sea, ustedes están ministrándole al Señor algo que el Dios mismo lo ordenó. Y era una disciplina que tenían esta gente. Entonces, hubieron dos disciplinados que eran los hijos de Aarón, murieron por eso, por estar con ese desorden. Elí, ¿qué pasó con Elí? Los hijos de Elí. Dice la palabra del Señor que durante el sacerdocio de Elí dice que la palabra de Dios escaseaba, no había palabra, nada. Dios no estaba hablando. ¿Por qué? Porque los hijos de Elí eran otros desobedientes y rebeldes que estaban haciendo un sinnúmero de cosas. Entonces Dios, bueno, no había palabra para ellos. Y Elí estaba viejo, estaba cansado, lo más seguro, trataba de corregirlo, ellos no le hacían caso, se le pasaban por encima a su autoridad. Usted puede ser fiel a Dios. Eso no quiere decir que porque usted está fallando en algo, que sus hijos son unos rebeldes, no desobedientes. Hay muchos hijos que son rebeldes. Los pastores casi siempre tienen hijos rebeldes. O sea, eso no puede decir, ay, yo estoy haciendo algo malo delante de Dios porque mis hijos no te sirven. Yo le explico, ellos ven el testimonio, yo te declaro y te digo, lee la Biblia, entrégate al Señor, tú sabes que el Señor viene pronto, aliénate, busca del Señor. Entonces, si tus hijos salen rebeldes, tú vas a dejar de adorar a Dios porque ellos están rebeldes. No, yo no voy a esperar que ellos se conviertan, entonces yo nunca le voy a servir al Señor. Nosotros le servimos al Señor, atendemos nuestro hogar, nuestra casa. ¿Ah? Salvación individual. Y invitarlo y darle gracias, porque ese es el problema. Porque nosotros no podemos santificar a la gente a la cañona. Y que queremos santificar de afuera para adentro. No, esto empieza de adentro para afuera. Les voy a mostrar por qué. Porque el Señor, ¿dónde empezó el Señor? El Señor empezó primeramente adentro. Lugar santísimo. Prepárame el arca, prepárame esto. Quiero morar entre ustedes, le doy indicaciones, solamente uno. Dios empieza a preparar todo este camino para que nosotros entendamos los propósitos de Él. Entonces, nosotros tenemos que darle de esta gracia a nuestros hijos, porque nuestros hijos, muchos de ellos son temerosos de Dios, ven a uno que uno le sirve al Señor, pero ¿qué tú vas a hacer? Tú no le puedes forzar la religión a ellos, porque cuando tú lo fuerzas, más rebeldes se ponen.
dale gracias. Cuando tienen algo, vamos a orar por eso para que Dios te ayude, para que Dios te bendiga. Tú vas a ver el poder de Dios, cómo Dios te va. Y así Dios se le va revelando. Pero si nosotros lo marginamos y no le podemos acercar a ellos, entonces ¿qué? No podemos hacer nada. Tenemos que darle gracias a ellos. Entonces cuando ellos ven la gracia, que tú no tienes una religión, que tú lo que tienes es vida en Cristo, ellos se acercan a Dios. Digo, yo quiero eso. Yo quiero eso que tú tienes. En los trabajos, muchas personas no han visto en la forma que usted se comporta. Dice, yo quiero de eso. Eso se obtiene solamente de una forma: entregándote al Señor, vivir para Él. Entonces poco a poco tú le vas revelando. ¿Cómo Dios se nos reveló a nosotros? Poco a poco. Esta es una revelación de Dios, de su presencia, cómo Él ministraba. Bendecimos el nombre del Señor. Mira, yo he leído las gracias, vamos a leer un par de versículos. Amén, gloria al Señor. Vamos a leer Éxodo 26. Yo voy a cerrar ya, pero vamos a leer las escrituras. Amén. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura, carmesí. Lo hará con querubines de obra primorosa. La longitud de una cortina de 28 codos, la anchura de la misma cortina de 4 codos. Todas las cortinas tendrán una misma medida. 5 cortinas estarán unidas con la otra y las otras 5 cortinas unidas con la otra. Ahí estas cortinas revelan cobertura. Es un simbolismo como de la cobertura cuando usted tiene la presencia de Dios. Como dice el Salmo 91. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra ¿de quién? Del Omnipotente. Nosotros venimos siendo como corchete. Cada uno de nosotros entrelazado con un corchete, este tejido unido dentro de este tabernáculo del Señor a través de su gracia. O sea, que hay mucha información en esto que nosotros podemos aplicar. En versículo 4, harás las asas de azul a la orilla de la última cortina de la primera unión. Lo mismo hará en la orilla de la cortina de la segunda unión. 50 lazadas harás en la primera cortina, 50 lazadas harás en la orilla de la cortina que está en la segunda unión. Las lazadas estarán contrapuestas la una a la otra. Harás también 50 corchetes de oro, con lo cual enlazarás las cortinas la una con la otra. Estas son cortinas. Y aún la cubierta está hecha de diferentes pieles de cabra, pieles de lino. O sea, que hay mucha información en cuanto a los colores. Y las mujeres están trabajando también en esto. Las mujeres estaban haciendo los querubines, cosiendo los querubines, haciendo su bordaje y todas esas cosas. Había un pueblo que estaba trabajando en unidad. Nosotros hoy en día debemos de trabajar en unidad. No debe existir una desunión. Porque la unidad hace la fuerza. Donde hay un pueblo unido, la presencia de Dios se siente. Aunque seamos pocas personas aquí. Este ministerio no tiene nada que envidiarle a ningún ministerio grande. Porque dice la Biblia, donde están 2 o 3, está la presencia del Señor. Yo he sentido la presencia de Dios más poderosa en mi casa que en cualquier otro lugar. Y estamos nosotros ministrando al Señor, estamos unidos. Pero cuando hay como un desacuerdo entre yo y mi esposa, digo yo, esta presencia aquí, yo creo que yo lo dudo que se manifieste. Porque cuando hay una contienda en el hogar o algo, ¿cómo se va a sentir la presencia de Dios? Si primero tenemos que perdonar y reconciliarnos para que esta presencia se manifieste en medio nuestro. Porque nosotros somos orgullosos y soberbios. A veces tenemos que tragarnos el orgullo. Y si tú eres que está mal, bueno, me disculpa, yo no debí de haber dicho tal cosa. Porque nosotros queremos que Dios nos use y que la presencia de Dios se sienta. Lo más importante que hay en un templo, ¿qué es? La presencia de Dios. Ahora yo le voy a decir, usted sabe cuándo usted debería preocuparse. Si usted está haciendo la voluntad de Dios o no. No es por la multitud. Es si esa presencia de Dios se va. Si no hay presencia de Dios, empieza a chequear y diga, Señor, esto está aquí feo. Porque si como dijo Moisés, Señor, si tu presencia no va, yo no voy contigo, yo no voy para ningún lado. Yo siempre se lo digo al Señor, digo yo, si tu presencia no va conmigo, yo no voy, no me muevo. Y me quedo ahí tranquilo y chévere. Llovió, gloria a Dios, no hay sol, aquí estoy tranquilo a descansar. Si salió el sol, me empieza a inquietar, amén, me movilizo, tuve un ratico, siento presencia de Dios, Dios está conmigo, vamos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Como decimos nosotros, en lo que se investiga el caso, porque a veces tú sales y puede que tú estés predicando y no sientas presencia de Dios, pero en el momento dado dice el Señor que te va a poner palabras y se va a sentir la presencia del Señor. No solo son oraciones de uno, sino que son oraciones que hay detrás de tanto
que están pidiéndole al Señor que la presencia de Dios te acompañe. Amén. No, gloria a Dios por eso. Gracias por esto, porque eso me agrada saber de que si yo estoy por allí afuera, tengo ministros y tengo hermanos que yo sé que son de oración, que me están cubriendo. Ahí es donde estamos. Mira, gracias por esa aplicación, porque va con lo que estamos leyendo en cuanto a la cortina, en cuanto a los corchetes que se entrelazan uno con el otro y se están cubriendo uno con el otro. Porque ningún don es más grande que el otro don. Somos solamente un cuerpo. Entonces, puede que los pies estén por allá, por un parque, pero la cabeza o el corazón está aquí en la oración, orando, intercediendo. Señor, mira dónde se encuentra. Inclusive que posiblemente tú estás durmiendo lo más tranquilo con tu esposa. Y yo estoy desvelado en mi casa, que no tengo que trabajar, en intercesión, orando, porque ya no trabajo. Estoy trabajando en lo del Señor, pero tengo tiempo libre para orar y tranquilamente. Aunque esta economía se está poniendo de una forma terrible, que estos alimentos, que para comer yo solamente voy a tener que buscar un trabajo. Gloria al Señor. Comer una vez al día. Comer una sola vez al día o ayunar. Mira, no, hay personas, déjame decirte, hay muchas personas que no la están pasando bien. Porque ellos dicen, estamos en ayuno, pero en ayuno es porque no hay nada, no hay alimento. Pero debemos de orar los unos por los otros, porque nosotros estamos ministrando al Señor en el lugar santísimo. Usted no se puede quedar fuera solamente en el atrio, sacrificando y que, perdóneme este pecado, y que mira, Señor, estamos en los atrios ya, en el bochinche con los hermanos, fuera cuando estamos con las tribus, hace de cuenta que este es el lugar santo y afuera están las tribus. Nosotros no podemos estar cotorreando con los que están afuera, nosotros tenemos que estar aquí, en los atrios, bajo la cobertura, en la iglesia, orando, ministrando. Esa es la cobertura, porque cuando tú hablas de este tabernáculo, el tabernáculo también habla de una cobertura. Habla de cobertura, donde entraban en un lugar santísimo, lo que le están ministrando al Señor. Ahora por la gracia del Señor, esta presencia, esta cobertura, no solamente está para el sumo sacerdote y para los levitas, los que ministraban ahí de cerca, sino que está también para todo el mundo. Porque ahora usted se convierte en un arca. Cada uno de nosotros somos un arca, llevamos la palabra, llevamos el cetro, la vara. La vara significa ¿qué? Espíritu Santo, autoridad. Tenemos el maná, tenemos palabra. Si vamos a estar afuera, tenemos que tener palabra. Hay que leer Biblia, hay que orar. Decirle, Señor, dame palabra, ayúdame, dame entendimiento. Coger un libro, empezar a leer un libro. Tener palabra, que la palabra fluya. A veces usted no prepara un mensaje y lo ha estudiado, pero Dios dice el Señor que Él iba a poner palabra en nuestra boca. Tenemos que confiar en eso. No hay excusa para nosotros decir, no, que Señor, que yo no sé hablar, no, Señor, que esa excusa ya Moisés la trató y le han tratado un sinnúmero de siervos de Dios y con Dios nunca trabajan las excusas. Que yo no sé hacer esto, que el Señor no, He don't want to hear that. Dice la Biblia, todo lo puedo en Cristo que te fortalece. Y Él te va a llenar del conocimiento y la sabiduría que tú necesitas para hacer la labor de Él. Es mejor hacer lo de Dios. El Señor siempre me ha dicho a mí, cuando tú hagas lo mío, tú puedes hacer lo tuyo. Usted no se ha dado cuenta que cuando usted tiene que hacer algo para el Señor y usted no lo hace, ¿cómo usted se siente? Como si Dios te esté inquietando para hacer algo y tú estás como peleando con eso, porque uno entra como en un letargo y un desánimo y usted no lo hace. Pero cuando usted lo hace, ¿cómo se siente? Oye, siento como que me quitaron ese peso de encima. Gracias, Señor, me siento como liviano. Y después viene el Señor, después que tú terminas eso, viene, te monta otra carguita. Ahora esto, porque así que nosotros ministramos. Usted ministra. ¿Cómo usted se siente cuando después que usted ministra? Como siervo de Dios, o pastor, o ministro, cualquiera sea la situación. Usted se siente vacío después que usted termina. Tiene que volver a llenar la lámpara de aceite de nuevo. Porque ya usted usó eso que Dios le dio, esa unción, usted la usó. Ahora viene otra unción fresca. Por eso es que nosotros nos llenamos. Yo no creo en tú llenarte y no hacer nada. Eso no sirve. Es llenarte para que tú eres un canal de bendición, como un río abundante. Eso es un fluir, una catarata. Usted se llena de la presencia del Señor y luego usted ministra y vuelve a llenarse de la unción. Nunca debemos decir, ya yo estoy lleno, ya yo estoy con... No, eso no es Biblia. Correcto, usted se va llenando y va ministrando. Y si lo que Dios le da, usted lo usa para orar por un hermanito, orar por quien sea, y usted vuelve a llenarse. Y usted se vuelve a llenar. Gracias, Señor, por la unción que tú me diste. Porque la unción es para nosotros. Dice la Biblia que los dones son para quién. ¿Para provecho de quién?
de la iglesia. de los santos. Y nosotros hablamos de eso, para que nosotros no seamos engañados por ninguna clase de don que se empieza a movilizar por aquí medio raro. Yo pongo mi cuestionamiento de una vez, porque la Biblia dice lo contrario. Hablamos del don de lengua, hablamos de otros dones y otras manifestaciones, porque eso es lo que el enemigo está utilizando para engañar a la iglesia. Ya él sabe que con guerra espiritual no va a engañarle, no puede con la iglesia en guerra espiritual, pero sí se puede infiltrar, como se le infiltró a Eva y a Adán, en donde él puede torcer la palabra y poner en cuestionamiento el mandamiento de Dios. Con que Dios dijo eso, no. Con que Dios dijo que no hiciesen esto, no. Ponerte duda en lo que ya Dios te ha puesto a ti. Amén. Gloria al Señor. Amén. Así que la semana que viene yo iba a hablar un poco sobre el velo, pero el tiempo ha avanzado. Vamos a buscar un poco de palabra. Vamos a buscar Hebreos 9. Ya estoy cerrando. Un segundito. Hebreos 9. Gloria al Señor. El que lo encuentre primero, que me lo lea, por favor. Gloria al Señor. Hebreos capítulo 9. Hebreos está en el Nuevo Testamento. Amén. Ahora bien, Léalo, pastor. ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. ¿Sigo? Siga. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué el apóstol Pablo está haciendo aún mención del tabernáculo si estamos nosotros bajo la gracia y que Jesucristo nos dio a nosotros el privilegio de entrar al lugar santísimo? Pero él está ministrando ¿a quién? A los judíos. Le está ministrando esta palabra y al creyente para que conozca lo que está escrito aquí. Nos da a nosotros revelación de lo que el Señor hizo. Nosotros vemos el amor de Dios y no podemos decir que Jesucristo está desde antes de la fundación del mundo. Jesucristo es el mismo Dios. No, que Jesucristo no dijo, Jesucristo fue. Si usted dice que Jesucristo es solamente un profeta, entonces usted no conoce Biblia y no tiene el Espíritu Santo de Dios. Jesucristo no es un profeta. Es un profeta, pero eso no es solamente un profeta. Él es el profeta. Él es el profeta, con acento. ¿Ok? Así que Jesucristo es el Hijo de Dios encarnado. Es en el principio el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo se hizo carne. Esta palabra de Dios se hizo carne. La palabra suya no se puede separar de la clase de personas que usted es. Si usted dice mucha mala palabra y dice un sinnúmero de cosas y lo que ve no habla de Dios, entonces le hace a uno pensar, oye, pero qué clase de cristianismo es este y cosas. Entonces que Dios, la palabra de Dios, que es Jesucristo, siempre, Jesucristo y el Padre siempre hablaban una misma cosa. Él decía, yo y el Padre somos uno. Pues claro, pues tú eres la voz de Dios. Tú eres el que está hablando por Dios aquí, para nosotros. Entonces, él deja su divinidad, muere en la cruz del Calvario porque él era el cordero inmolado. Tenía que ser inmolado. Ya Dios lo había inmolado, ya él mismo se había inmolado. Nadie me quita la vida, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Crea un velo, rompe el velo. Mientras están ellos haciendo sus sacrificios y sus cosas, él rompe el velo de su cuerpo. Tenemos entrada a través de esa sangre y a través de esa cruz. Estamos ahora ministrándole al mismo Dios, no en este tabernáculo terrenal, sino en el que está allá arriba. El que ministra en esta forma del Antiguo Testamento están todavía allá atrás. Tendrán cierta clase como de cristianismo mezclado con qué? Con legalismo y ciertas cosas medias raras, pero que en realidad nos llevan a lo que Dios ha establecido. Así que con la ayuda del Señor seguiremos con esta clase ya la semana que viene. Vamos a orar. Amén. Espero que hayan entendido algo. Amén. Porque el hermano hizo una pregunta y el sumo sacerdote también tenía que hablarse de eso. Pues obviamente el sumo sacerdote era el único que ministraba dentro del lugar santísimo, pero ya de él estaremos hablando más detalladamente antes de salir de la tienda, porque todavía hágase de cuenta que estamos nosotros dentro de la tienda. Estamos dentro de la tienda, estamos en el lugar santo y estamos ahí adentro, no hemos salido todavía. Cuando vayamos a salir de esa tienda, entonces antes de salir vamos a hablar del sumo sacerdote. Amén.
Gloria al Señor. Porque hay otras cosas que hablar del candelero, hablar de la mesa de los panes de la proposición y del altar del incienso. Amén. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te adoramos, te bendecimos y te glorificamos, Señor, y te damos las gracias por habernos permitido compartir esta enseñanza. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén, amén. Le damos gracias al Señor, amén. Gloria a Dios.